15 de noviembre de 1922, masacre obrera en Guayaquil. Soy Iván Naranjo Pozo. Lugar de los hechos, Ecuador. Ciudad, Guayaquil. Año 1922. Presidente de la época, abogado José Luis Tamayo, 20º presidente constitucional. Para tener una pequeña idea de la época, en 1922, entre los sucesos mundiales más importantes tenemos: se estaba confederando los partidos obreros en Latinoamérica. Egipto se independiza de Inglaterra. Finaliza la intervención militar de Estados Unidos a República Dominicana. Benito Mussolini en Italia se toma el poder por golpe. Se disuelve el Imperio Otomano. Se descubre la tumba de Tutankamón. Se realiza la cantonización de Manta en Ecuador. Se hallan grandes reservas petroleras en Venezuela. Fundación del URSS, Repúblicas Socialistas Soviéticas. ¿Qué pasaba en Ecuador y cómo afectó al país lo que ocurría afuera? Recordemos que luego del crimen de la hoguera bárbara, en que se dio muerte a Eloy Alfaro, asumió el poder Leonidas Plaza y luego continuaron 3 gobiernos más, llamados plutocráticos bancarios, que respondían a intereses de los bancos, quienes a su vez imponían condicionamientos económicos al Estado. Estos presidentes son Alfredo Bacarizo Moreno, José Luis Tamayo y Gonzalo Córdoba, todos de corriente liberal. Bueno, ya tenemos por un lado un Estado que responde a intereses de bancos privados, cosa que es muy grave sobre todo para los trabajadores y las clases más pobres, quienes quedan en último plano. Por otro lado, tenemos entre 1914 y 1918 se llevaba a cabo la Primera Guerra Mundial, cosa que impedía que nuestro principal producto de exportación de la época, el cacao, llegue a Europa. Si no tenemos a quien vender el producto, nuestro negocio entra en recesión, y un negocio en recesión no necesita trabajadores, con lo que se despidió a centenas de trabajadores. El desempleo trae falta de poder adquisitivo, consecuentemente no hay movimiento de dineros dentro del país. Los que tenían trabajo ganaban salarios muy bajos, que no cubrían la canasta básica. Un país que no produce internamente ni externamente es como un padre de familia que no trabaja en nada. Lo poco que tiene dinero solo se lo consume. Si el Estado solo se consume el dinero, pronto tendrá que agarrar dinero que tenga en reservas internacionales para seguir cubriendo sus deudas, supuestamente inversión. Si un Estado se queda con bajas en sus reservas de dinero, oro o divisas, su moneda pierde el valor frente a los estados que sí tienen reservas altas por el tema de la confianza. Consecuentemente, un Estado con una moneda devaluada, con pocas reservas monetarias, debe pedir crédito para pagar su deuda interna de salud, educación, etc. Este Estado, al no tener respaldo en dinero con qué pagar su deuda, los prestamistas se la prestarán mediante una garantía. Es como la persona que va a un banco a pedir mucho dinero de préstamo y el banco le da a cambio de que el deudor acepte poner una casa suya de similar valor en hipoteca. Ahora, ¿cuál ha sido siempre la hipoteca de un Estado? La respuesta es medidas económicas graves. El prestamista le dice al Estado para asegurar pronto el pago debes crear y subir impuestos, precios de gasolina, etc. Además de hipotecar o concesionar servicios públicos, agua, luz, teléfono. O sea, imponen condiciones para préstamo, y un país que está quebrado lastimosamente cede ante estos chantajes. Esto es lo que sucedía en Ecuador en esos años, y la situación se agravó aún más en 1922. Pero hay que diferenciar entre un país que estaba organizado en su clase obrera y ejercía luchas populares obreras, o un país como el Ecuador, que sus obreros y pueblos en general en Guayaquil estaba reclamando por medidas sociales justas, porque existía hambre en la ciudad y en el país. En 1914,
comienza la crisis del cacao debido a la caída del precio de la pepa de oro en los mercados internacionales. Esta es una crisis que duró hasta 1925, con la casi desaparición de las plantaciones. El precio disminuyó de 21 sucres a 10 sucres. Esto porque los tres mercados más importantes de la pepa de oro, Alemania, Francia e Inglaterra, prohibieron su importación. Además, incrementaron los costos de los fletes y seguros debido a la priorización que se dio al transporte de material bélico Plaza y Baquerizo Moreno contribuyeron a la modernización institucional del país, especialmente Plaza, quien ejerció una significativa influencia en la vida nacional. La etapa liberal, en opinión de Enrique Ayala, es el momento más relevante de la formación del Estado Nacional. Sin embargo, estos gobiernos se dieron de una forma significativa ante los intereses de la banca privada guayaquileña, inaugurando el periodo plutocrático que finalizó con la Revolución Juliana de 1925. Para tratar de suavizar los estragos de la guerra, la falta de importaciones y las exageradas ganancias que estaban acostumbrados los banqueros y empresarios nacionales, se creó la ley moratoria, que era un permiso que se daba a los bancos privados para que creen una moneda propia sin respaldo real y sin valor internacional, para que funcione dentro del país, creando un espejismo, haciendo sentir menos la falta de circulante. Pero esa moneda no podía ser cambiada en oro ni valía internacionalmente, lo cual en efectos reales a nivel del país hacía que el Estado siga sin producir nada internamente ni externamente. Llegamos a 1922. Ese año se había fundado en Guayaquil la Federación Regional de Trabajadores del Ecuador, una pequeña organización sincrética y apartidista ideológicamente en algún punto entre el sindicalismo revolucionario, el anarcosindicalismo y el bolchevismo. En ese año, como en todo el tiempo de nuestra patria, la brecha de desigualdad entre ricos y pobres ha sido muy, pero muy grande. Ante los abusos y privilegios entronizados entre las clases dominantes y las limitaciones económicas y sociales que venía padeciendo el pueblo ecuatoriano, se unía un idealismo político y clasista que por primera vez pretendía hacerse valer plenamente en todo el país. Las movilizaciones comenzaron en octubre de 1922. La primera semana de noviembre tocó su punto crítico, cuando trabajadores de las empresas de luz y fuerza eléctrica y de carros urbanos exigieron solución a sus demandas. Al radicalizarse una huelga, surgió el apoyo de otros sectores de trabajadores y obreros. En la parroquia de Guayaquil, llamada Urán, actualmente Cantón, donde está el ferrocarril de Alfaro, se inició el conflicto con la paralización de los trabajadores del ferrocarril. La situación se tornó peligrosa cuando los oficiales de la zona militar de la Plaza Rocafuerte, donde se agolparon los protestantes, decidieron aplacar los reclamos y recibir las debidas instrucciones del Ejecutivo. Así, un incidente que bien se pudo controlar de haber existido la sana intención, degeneró en pretexto para que la fuerza pública abriera fuego contra cacahueros, carpinteros, panaderos, albañiles, peluqueros, ferroviarios, lavanderos que pedían la libertad de sus líderes detenidos. Los uniformados, apostados en calles, portales y casas, disparaban sin cesar. La desesperación hizo presa, porque mientras algunos pugnaban por ingresar a almacenes en busca de armas para defenderse, otros auxiliaban a sus compañeros. Allí estuvieron desadaptados que aprovecharon la causa obrera para cometer desafueros y fomentar otro pretexto de los gendarmes para seguir su masacre. Cientos cayeron y sus cadáveres fueron arrojados a fosas comunes y al Guayas, río que se convirtió en su última morada, y por ello la costumbre de la gente del pueblo, que en peregrinación anual lanza cruces y coronas a esas aguas. El Diario del Universo, del día 16 de noviembre de 1922, ponía en su portada titulares como El sacrificio de un pueblo, Hora de luto de lágrimas, obreros desviados y llevados a la esterilidad de la muerte, la ciudad del duelo.
Al respecto, existe una novela publicada en 1946, se llama Las cruces sobre el agua y está escrita por Joaquín Gallegos Lara, que la situó entre los iniciadores del tema urbano en la narrativa ecuatoriana. La culminación y detonante argumental es la masacre del 15 de noviembre de 1922. Por su parte, Óscar Efraín Reyes, en su Historia del Ecuador, dice: las masas fueron rodeadas y los soldados realizaron una espantosa carnicería en las calles, las plazas y dentro de las casas y almacenes. La matanza no terminó sino a avanzadas horas de la tarde. Cuantos grupos pudieron se salvaron solamente gracias a una fuga veloz. Luego, en la noche, numerosos camiones y carretas se dedicaron a recoger los cadáveres y echarlos a la ría. Fantasías las de Gallegos Lara, las de Reyes y las de todos aquellos con que sus escritos desorientaron inclusive a la historia. En todo caso, la revolución del 15 de noviembre de 1922 marcó el inicio de las transformaciones sociales de los trabajadores ecuatorianos y sus consecuencias económicas tuvieron fundamental incidencia 3 años más tarde, en la Revolución Juliana. Agradezco una vez más estar conmigo en esta nueva entrega. Dios los bendiga.